Sí, sí. Buenos días. Pues vamos a dar comienzo a este coloquio de miradas actuales de la historiografía, el revisionismo de Christian Duverger. Bien, este coloquio está organizado en el contexto del seminario de semántica de la conquista que hemos venido desarrollando desde el año pasado y este año como un espacio de reflexión historiográfica en la Escuela de Antropología. Pensamos que este espacio es muy importante con respecto a lo que, digamos, a la reflexión y discusión que se viene acerca de la historia y de la historia mexicana y sus momentos fundacionales, en este caso el de la conquista, que me parece han estado atorados en un nudo que ha bloqueado, de hecho, la reflexión histórica sobre nuestra identidad. Bien, entonces, en ese marco es que pensamos que era importante iniciar una serie de debates con respecto a la historiografía que estudia la conquista, y luego en particular decidimos iniciarla analizando la obra de Duverger, dado que ha sacado recientemente una obra sobre el verdadero autor de la historia verdadera, ¿no?, de la conquista, y que nos parece que es como una cereza del pastel de toda una posición historiográfica que pensamos o pienso que está en buena medida montada sobre la especulación y la ficción histórica. Entonces creo que era oportuno hacer este coloquio y esta reflexión en particular sobre Christian Duverger. Bien, el seminario de semántica de la conquista, a su vez, para recordar, está incorporado a un proyecto mayor de un seminario de repensar la conquista que dirige el doctor Guy Rosat desde el centro de Najalapa, y en el cual pues diferentes compañeros de la ENA, del INA, hemos venido trabajando, y que esperamos conjuntamente desarrollar un proyecto de tareas, de actividades que nos permitan ir arribando creando un espacio de reflexión para arribar a la conmemoración, celebración de la destrucción de la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, solo quería terminar en este caso mi intervención antes de dar paso ya a las ponencias, agradeciendo a la escuela y a la dirección de la escuela por los apoyos que nos han proporcionado para realizar el coloquio y que nos permiten tener aquí a varios investigadores de la relevancia, como el doctor Bernard Grunberg, que pues participa con nosotros en este coloquio. Y esperamos que en ese sentido podamos seguir realizando estas actividades que me parece fortalecen un proyecto académico de la Escuela de Antropología que ahora tanto nos hace falta. Bien, pues agradezco la presencia del doctor Grunberg, de Guy Rosat, y pues damos paso ya a las presentaciones más académicas. Gracias. Bueno, usted tiene el programa. Hay un pequeño cambio en el programa. La doctora Nora Jiménez no va a poder venir. Ella es una lástima, era una de las piezas fuertes de nuestra discusión. Intentaremos de suplir un poquito a partir de un trabajo que había hecho sobre su libro, una especie de un ensayo que está en los documentos del seminario. Iván Vallado vendrá hasta mañana. Ahora no sé, a ratito vemos si podemos alguien del día de mañana pasarse en la tarde, vamos a ver cómo se organiza. Si no, el proyecto más o menos va a seguir, ¿no? A lo primero, yo voy a hacer una pequeña introducción para esperar que los últimos atrasados ya empieza para que esté presente el máximo de gente para escuchar al doctor Grunberg. Si es un viaje tan largo para venir a estar con nosotros, por lo menos que
una chance de que sea oído por un máximo de compañeros. Después, aparentemente son los únicos cambios que tenemos pensado, ¿no? No, ok. Bueno, quería hacer una pequeña introducción, ya después de lo que dijo el doctor Pantoja, Pepe por los íntimos, pero para la gente de la televisión que no lo conoce, el doctor José Pantoja, el profesor en esta escuela, y es el creador de ese seminario de semánticas, ¿no? Y como lo dijo, es como una especie de flor del tronco de que se sembró, de esa planta que sembramos en el seminario Repensar la Conquista. Cuando hace 10 años invitamos a conformar un grupo de investigación sobre el tema Repensar la Conquista, no teníamos para nada la esperanza de que esa invitación lograría conformar un grupo tan fuerte y compacto que hoy, a los 10 años, sigue tan fecunda y entusiasta. Es evidente que esa apuesta no era para nada inocente ni estrictamente académica, como lo señaló Pepe. Hay detrás de nuestro trabajo un problema de identidad, un problema fundamentalmente de pensar lo político del futuro en México. Si bien la intención de base se apoya solo aparentemente sobre un problema académico, es decir, revisitar los discursos construidos sobre ese momento, fundador de la historia nacional, de hecho, o mejor dicho, y creo que podemos confesarlo, hoy viendo los resultados obtenidos, lo que pretendíamos era que de manera colectiva nos abocaríamos a la tarea nada sencilla de deconstruir el conjunto de relatos compartidos en México, como en la cultura mundial, sobre la conquista de México. Es cierto que no compartimos para nada las vías tortuosas y anacrónicas en las cuales se adentró el doctor Duverger en su soledad de la EHSS, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, esa gran meca del Instituto Histórico, que es autoproclamada gran meca, ¿no? Pero por lo menos en México sí tiene esa fama, pero esperamos que también a través de ese intento de desacralización de un caca grande de allá, podemos nosotros abrirnos un poquito a repensar nuestra relación con la exterioridad que pasa con esta recepción en México a veces de estos grandes investigador que viene otra vez en lanzar baratijas a los indios, ¿no? Así, nosotros pensábamos que había que reexaminar ese relato general tan bien sabido de la conquista. La gente de la conquista, todo el mundo se cree autorizado a hablar de la conquista, porque aparentemente la conquista es bien sabida, ¿no? Se ha transformado en algo tan bien sabido en México como en el resto del mundo, que todo el mundo cree saber bien, ¿no? Y yo creo que es sobre ese espacio que juegan muchos autores, tipo Duverger. Su recepción, por ejemplo, en Francia, es evidente que del nivel culto, es una recepción porque se sobrepone sobre una especie de cultura general que la gente no puede remitir en causa, no puede pensarla de nuevo sobre esos trabajos sirven solamente para reforzar una visión colonialista y etnocentrista. Por eso va muy bien, está muy bien recibida y será muy bien recibida en México con esta gente que tiene finalmente una concepción muy occidentalizada, muy etnocéntrica, aunque sea admitido por mexicano, por peruano, por centroamericano. Hay gente que son los especies de heraldo de este tipo de discurso. Así, bueno, nuestro intento de sacudir la certeza historiográfica nacional no podía ser evidentemente una mera invitación académica, ¿no? Buscando una idea para inaugurar este evento, me acordé de un texto bastante salamero que se publicó en la revista Letra Libre y del cual por vergüenza olvidaré de mencionar a su autor. De esa cosa culturalosa bastante tradicional en esta revista, recordé solamente el pasaje siguiente: que Duverger pretende con orgullo cruzar el espacio del viejo al nuevo mundo, de la historia a la antropología, de la antigua historiografía de las ciencias sociales a, quién sabe qué, no lo voy a leer, del mundo prehispánico XVI. Así tenemos aquí un gran
un gran meme, como dicen ustedes en esta escuela. Un gran señor viene aquí que no hay lugar a la crítica. Siempre construyen no solamente son publicidad, porque podemos pensar que las obras de un tipo como de un inversión como Duverger son lanzadas académicamente, son lanzadas con mercadería cultural. Esa mercadería cultural viene siempre con una especie de construir una especie de presentación en el cual ni usted, ni yo, ni nadie de Monetaire debería entender del contrario, no puede no entender que ese profesor parisien es un portador de luz, un auténtico mesías, cuyo mensaje sería el de un autor renovador de la historia y la antropología de la conquista. Es por eso que más bien nosotros que tenemos 10 años intentando, picando piedras, intentando pensar lo que puede ser, pensar de nuevo la conquista, tenemos un señor que regularmente nos viene a bombardear con verdades, con libros, ya, ¿no? Ese es dicho autor hace notar que el autor de esa notita de Letras Libres dice que Duverger se educó en pleno giro lingüística de los 70, evidentemente tiene 20 años en 68, pues es interesante que es nuestra generación, más o menos, yo soy un poquito más de edad, ya estaba ya en doctorado en esa época, pero es más o menos mi generación, pero vemos que de esta generación no recuperó nada. No entiendo nada, no ha recuperado nada, ni aparentemente oído ni leído algunos de estos grandes figuras de la cultura francesa de época, Derrida, Foucault, Kristeva, Solers, Barthes, etcétera, sobre lo que en México se recuperaron justamente para pensar la naturaleza de ese discurso que nos venía y que nos constituía, ¿no? Pero él más bien, yo diría como que soy muy mala lengua, que aparentemente como pequeños burgueses de derecha probablemente, habrá que hacer una investigación sobre su filiación política. Si él es alumno de Sustel, es evidentemente un personaje no de la otra izquierda, aunque el pobre Sustel en su juventud era como aparentemente espartaquista y muy radical, ¿no? Pero terminó realmente en la derecha francesa. Incluso fue, lo que no sabe, Sustel, que es el buen etnólogo, que es un buen trabajo, sus trabajos son muy buenos sobre México, pues un trabajo etnológico alrededor de los años 40 y 50, bastante. Después ya es otra cosa, ¿no? Probablemente, inclusive un maestro mío que al tanto de la cosa económica internacional, sé que venía aquí más bien vendiendo obras de infraestructura y apoyando la influencia del capital francés. Pero por eso todos esos detalles nos permiten relativizar el hijo de Sustel, ¿no? Que al ratito nos hablará un poco de esto como el compañero como Grunberg. Así que me parece que nuestro autor dice ese señor, hace tabla rasa del pasado, pero más bien de lo que fue su presente. Un lema muy de su generación, hacer tabla rasa del pasado, a menos que se haya tomado en serio y decidió hacer tabla rasa de todo lo que acontecía en el conjunto de la ciencia histórica y social de su época y en las décadas siguientes. Es por eso que no encontramos en su obra ninguna reflexión historiográfica ni mínimamente metodológica. No sé si han fijado, solo que han leído. Así Duverger no es post-estructuralista o algo, no, porque va a tener que ser, al menos por un instante, estructuralista, ¿no? Sino más bien es un astructuralista, ¿no? Es una especie de masa en forma donde todo puede caber, ¿no? No ha integrado nada de la reflexión que en su época se pudo discutir y desarrollar en esa misma famosa escuela de estudios. En la época, en los 70, yo estaba ya alumno de Ruggiero Romano y sí había un lugar donde se discutía cosas, ¿no? Esta escuela famosa, la EHSS, de la cual se pretende él el hijo predilecto. Van a encontrar en la prensa donde siempre cuenta que era, ¿no? A menos que su obra anunciara, es otra hipótesis, ya la decadencia que carcome hoy sería parte de esa prestigiosa escuela, ¿no? Era el primer síntoma de que esa escuela no iba a quedarse mucho tiempo brillante como en la época de Brodel, ¿no? Todos saben que el giro lingüístico, por ejemplo, que nos presenta que ese señor se apoya en la geolingüística, nace originalmente en el mundo de los filósofos a principios del 20, cuando los pensadores buscaban
nuevos derroteros, y algunos se dan cuenta de que la reflexión filosófica podía recuperar dinamismo si se repensaba su íntima relación con el lenguaje. Aunque parece que la denominación girolingüística en inglés, linguistic term, solo aparece en 1953, la difusión de la lectura de las obras de Ludwig Wittgenstein, que es creo que subraya todo esto, multiplica sus efectos en las diversas ramas de las ciencias humanas e históricas. La publicación después de la obra de Rorty, el Girolingüística, Populas de la Expresión, y Aidan White, con su metahistoria, provoca escándalos en Francia, por ejemplo, en cierto círculo de historiador que se siente simbrado su tranquilidad cotidiana. Por otra parte, desde el final de los 60, la difusión de obras como la de Freud, de Saussure, de Marx, obligó a los científicos sociales a reconsiderar la importancia del lenguaje, no solo como simple e imprescindible vínculo, sino como agente totalizador y estructurante del pensamiento y de la conciencia. Muchos entre los historiadores se negaron a admitir que la realidad no existiera fuera del lenguaje, pero otros la encontraron fecunda y finalmente les obligó a repensar su relación con los textos documentos que utilizaban y lo que hacían de ellos en su trabajo de construcción de discurso histórico. La noción de fuente se volvió así desde ese momento elástica y pudieron así aparecer nuevos campos y nuevos objetos de investigación, como todas estas historias que ahora suenan tan atractivas, como la historia de la vida privada, de la virilidad, de la sexualidad, de las emociones, de la cocina, etcétera, etcétera. Así de repente, un simple menú o una nota de restaurante podía encontrarse investida por un impresionante disco historiográfico. Prácticamente todo podía transformarse por la imaginación del historiador en fuente. ¿Pero fuente de qué? Será el quid del historiógrafo. Las mismas fuentes fueron revisitadas y si en el caso que nos ocupe, nos reúne hoy, pensamos en las crónicas y documentos coloniales de los siglos XVI y XVII, después del giro lingüístico, no podemos seguir buscando en ellas como si durante años supuestos elementos genuinos o inmaculados, pero de verdad, milagrosamente conservados, a veces sin que el autor del documento hubiera tenido conciencia de ella, y que el historiador descubrirá protegido de toda alteración en su genuina pureza. Esa es la práctica muy general en México, ¿no? Evidentemente, mientras más descubrimiento de pepita histórica, más famoso se vuelve el historiador. Es ahí donde se encuentra nuestro Duverger, porque siempre pretende encontrar en cada uno de sus libros verdades escondidas, complot, ¿no?, que solo ha sido capaz él de encontrar. Cuando nos dice, no entiendo cómo mis colegas no se dieron cuenta que la audiencia de Guatemala no estaba ese día, y todo el mundo dice, todos los especialistas, sí estaba, sí, tiene grandes movimientos así de oratorio, que no responde sobre nada, pero atrás que ya esta idea que yo produzco verdad, yo soy el creador de verdad, ¿no? Con ese giro historiográfico, la verdad proclamada de Bernal Díaz sirve solo un argumento retórico. Por eso es interesante ver que en muchas ediciones anteriores no se dice verdadera, se dice historia, ¿no? No la palabra verdadera, no sé cuándo puede decir esto como Bernal Ratito, a qué momento en las ediciones, él que es un especialista de los textos, cuando la historia de Bernal se vuelve la historia verdadera, ¿no? Con el giro historiográfico, la verdad proclamada de Bernal Díaz, para nosotros aquí en nuestra dirección de investigación, se vuelve solamente un argumento retórico. No podemos defender a Bernal contra Corte, así a secas. No es verdad es verdad por sí. Como lo era en esa época, todos los textos de la literatura de Cordel, que contaba con tremendas aventuras o la presencia de monstruos o maravillas, como la verdadera historia del monstruo de Colonia, la historia del ternero monje, que Lutero y Melanchthon analizaron y difundieron en la misma época de Cortés para la edificación de sus ovejas contra el papismo. Y esperamos publicarlo próximamente, ¿no? El historiador no es ya solo un simple y acucioso cocedor de textos, como decía Heródoto, sino que recrea y reinventa siempre esos azaros fósiles del tiempo que utiliza. Siempre su lectura y su trabajo dota de sentido nuevo a los textos que utiliza.
Es por eso que el trabajo imperativo del historiador jamás se acaba y el relato de la historia, como la tapicería de Penélope, está siempre en curso de elaboración, tiene que ser puesta eternamente de nuevo en el telar, o más bien no debe salir jamás de él. El historiador tiene así conciencia de que solo utiliza interpretación y que su proposición, por brillante que parezca, no es y no será jamás más que interpretación de interpretación. Y es por eso que el historiador debe aplicarse en sus obras, en explicar su posición, de donde habla, el porqué de su camino, lo que no hace Duverger. Solo distribuye buenos y malos puntos. Su historia está lleno de muy buenos y de muy malos personajes, obras llenas de juicios moralistas. Pero regresemos a nuestro crónica. Además, el historiador que hace suyo el campo de estudio de las crónicas coloniales tiene que tener muy claro que estas no fueron escritas para él o sus colegas de Lina, la UNAM, la Colmex, y tampoco por los genios de la SS, ¿no? No fueron redactadas para ser fuente para la historia nacional, ni el siglo XX, ni construir personalidad eminente de las comunicaciones de masa. Se tiene que tener conciencia de la violencia extrema que se sentía su hipotética y genuino sentido para convertirles, sin una mínima reflexión, en nuestra materia de estudio. Y aquí yo creo que deberíamos empezar a olvidar en esta discusión todo ese farago construir sobre la misma crónica de Bernal para ver más cara, no para ayudar a Duverger, sino para también regresar a un texto, no a esta genialidad, todo ese farago acumulado que en cierta medida impide tomar conciencia de la naturaleza del retrato de Bernal. ¿Sí?